Bienvenidos. Dios os bendiga. En esta ocasión tengo la intención de desarrollar una serie de grabaciones sobre un mismo tema al cual le he puesto el título Cómo acercarnos a la Biblia, donde vamos a tratar de forma muy básica qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. En esta primera grabación vamos a explicar de forma muy sencilla los dos métodos principales de interpretar la Biblia. Uno es el método gramático histórico, más comúnmente conocido como el método literal, y el otro es el método alegórico. Para empezar, vamos a definir en qué se basan estos dos métodos de interpretación. Utilizando un método gramático histórico o literal, lo que estaríamos haciendo es interpretar la Biblia con el sentido en el que los autores bíblicos escribieron sus escritos. Para ello es de suma importancia analizar bien el contexto gramatical, histórico, cultural y geográfico, o mirar en los originales, del pasaje o versículo que queramos interpretar. Es, por lo tanto, el método más bíblico y correcto de interpretar la Biblia, el método gramático histórico, o más coloquialmente conocido como el método literal. El método de interpretación alegórica, en cambio, lo que hace es sacar de lo que vemos escrito en la Biblia un sentido oculto o místico más allá de lo que sencillamente se encuentra escrito. Se basa en dar un significado a cada elemento de lo que está escrito, utilizando para ello nuestra propia imaginación. Para que entiendan mejor a qué me refiero, les voy a poner un ejemplo. Todos conocemos la historia de David contra Goliat. David, nos dice la Biblia, que antes de enfrentarse al gigante, dice la Biblia en 1 Samuel 17:40, y tomó David 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el zurrón. Ahora imagínense que yo me centro en este versículo y digo, ¿por qué fueron necesarias 5 piedras? David agarró 5 piedras porque una era la piedra de la fe, otra era la piedra de la oración, otra era la piedra de la integridad, otra era la piedra de la confianza y otra era la piedra de la perseverancia. Y David se guardó estas 5 piedras en el zurrón, que es su corazón. Porque solo con estas 5 piedras básicas del carácter cristiano seremos capaces de vencer a nuestros gigantes personales. Solo con estas 5 piedras en el corazón podremos vencer al gigante del pecado, de la depresión o cualquier otro gigante personal con el que luchamos a diario y que nos vence. Bien, esto sería un ejemplo de un mensaje alegórico. Lo que he hecho ha sido darle un sentido místico a un versículo que, más allá de lo que dice, pues le he dado una interpretación oculta, alegórica, mística, para que diga algo más allá de lo que simplemente está escrito. Lo que la Biblia dice en este versículo simplemente es que David se guardó 5 piedras para enfrentarse al gigante. Pero yo me he encargado de darle mi propio simbolismo a cada elemento del versículo para hacer un mensaje alegórico. Esto es alegorizar, aplicar al pasaje o versículo un sentido oculto o místico que no está escrito. Si hemos entendido bien lo que es un mensaje alegórico, seguramente nos estemos dando cuenta de que en la mayoría de los casos las predicaciones que escuchamos, ya sea en nuestras iglesias o en YouTube o donde sea, la mayoría de ellas son alegóricas, y si no son completamente alegóricas, al menos tienen algún elemento alegórico. Esto no quiere decir que utilizar este método de interpretación sea malo en sí mismo, pero siempre va a ser mucho más correcto interpretar la Biblia utilizando un método literal o gramático histórico que uno alegórico. Predicar alegóricamente no es antibíblico, pero sí puede llegar a serlo, porque al final, por medio de la alegoría, podemos llegar a hacer decir a la Biblia
lo que nosotros queramos y utilizarla para apoyar nuestros propios intereses, aunque no vayan acorde con la interpretación correcta de la Biblia. Este es el método que utilizan los falsos profetas para sus falsas doctrinas, como por ejemplo en las sectas, ya digamos, pues testigos de Jehová o, pues no sé, los mormones, el neopentecostalismo con sus doctrinas de la prosperidad, de la superfe. Lo que hacen toda esta gente con sus falsas doctrinas es retorcer el significado, el sentido verdadero de las escrituras para darles un sentido que realmente no tienen, para utilizar la Biblia como apoyo para sus propias motivaciones personales. Este método de interpretación, el alegórico, es mucho más utilizado en general porque es mucho más fácil este tipo de interpretación. Porque para sacar este tipo de mensajes solamente hace falta imaginación, pero eso no es predicar bíblicamente. Siempre hay que procurar que lo que sea que se lea, que se estudie o que se predique de la Biblia, pues sea con base bíblica. Para ello, el objetivo es entender lo que estamos leyendo de la misma forma en la que los autores bíblicos lo quisieron transmitir. El éxito de predicar bíblicamente es conseguir transmitir el mensaje de los autores bíblicos de la misma forma en la que ellos lo quisieron expresar, con el mismo pensamiento, el mismo espíritu y la misma motivación con la que Pablo, Juan, Moisés, David o cualquier otro autor desarrolla sus escritos. Así debemos de procurar transmitirlos, ni más ni menos. Y eso es lo difícil, tener claro qué es lo que querían decir estos autores y ceñirnos a eso. Porque para saber qué era lo que querían transmitir con sus palabras, tendremos que consultar comentarios bíblicos, analizar el texto en su idioma original y conocer cuál era el contexto gramatical, cultural, histórico y geográfico del pasaje que queremos interpretar, lo cual conlleva un trabajo de investigación muchísimo más costoso que el simple hecho de darle mi propia interpretación influenciado con mis propios conceptos, ideas y pensamientos. Esta es la gran diferencia entre interpretar la Biblia utilizando un método de interpretación gramático histórico o literal y utilizando un método de interpretación alegórico. Y hasta aquí la primera parte de esta serie de grabaciones. En las próximas grabaciones explicaremos de forma muy básica y muy corta, como este vídeo, qué es el contexto gramatical, qué es el contexto histórico, qué es el contexto geográfico y el contexto cultural. Espero haber podido dar un poco de luz con esta breve y sencilla explicación. Que Dios sea con todos ustedes.